Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hacer una clase distinta que básicamente es una clase de retroalimentación, lo mismo que el próximo miércoles, ya para ir viendo, ¿no es cierto? Y más que nada ir revisando con ustedes la guía de actividades que le mandé y la que me tenían que devolver el día 7 de junio. Algunos me la entraron después porque se justificaron, ningún problema. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hacer eso, y es más, si ustedes me ayudan y participa la mayoría, vamos a poner una nota por trabajo en la clase. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Bien, excelente, esa es la actitud. Entonces, hoy día es una clase de retroalimentación. Vamos a ver la guía de actividades de Historia, Geografía y Ciencias Sociales referida a Europa en los siglos XVI y XVII. Curso octavo básico B, fecha de hoy, esta guía fue para entrega del 7/6, pero la clase de hoy es el día miércoles 17 de junio del año 2020. Ya. Esta guía se refiere a la unidad número 1, Europa hacia la Edad Moderna. Los contenidos son las características del Estado moderno, el absolutismo, el antiguo régimen, sociedad estamental, mercantilismo, la reforma religiosa, los descubrimientos geográficos y la conquista de América. Los objetivos, ¿no es cierto?, aplicar los principales conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos mediante el estudio del nuevo pensamiento europeo durante el Renacimiento, el humanismo como principal movimiento intelectual y la ruptura religiosa que se genera en Europa occidental desde el siglo XVI. Y, evidentemente, comprender las características más relevantes del inicio de la Edad Moderna, demostrándolo a través de la identificación de procesos políticos, sociales, intelectuales y artísticos ocurridos en Europa desde el siglo XVI. ¿Ya? Bien, ahí estaban todas las instrucciones, así que ahora atentos, muchachos. Si alguno gusta, ¿no es cierto?, va anotando 1A, 2B y después las compara. De haber algún problema, ¿no es cierto?, en su nota, me avisan y se corrige, ¿ya? Yo no soy infalible, yo igual me equivoco. Recuerden que cuando mando tareas son casi 380 tareas distintas y las tengo que revisar por el computador. Y uno se cansa, muchachos. Ya, entonces, el desafío está hecho. Encierran un círculo de alternativa correcta. Dice, dentro de la línea de tiempo de la historia occidental encontramos la antigüedad o edad antigua, la cual tiene como referencias, ¿quién me la dice? A ver, la A, la B, la C o la D. Tienen dos oportunidades de contestar. Si la primera está mala, tienen una segunda oportunidad. Si todas las que me contestan están buenas, yo les coloco un 7 a todos los que participaron. ¿Ya? ¿Quién se la juega? La ¿Maximiliano? ¿Quién contestó Maximiliano? sí. Ya. La letra A va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Perfecto. 1A. Muy bien. 2. Desde el punto de vista cronológico, es decir, desde el tiempo. La edad moderna abarca desde A, B, C o D. ¿La C? ¿Quién? ¿Pascal? Sí, ¿Cuál me dice usted? la letra C. La letra C, desde el siglo XV, 1453, caída del Imperio Romano de Oriente, hasta el siglo XVIII, 1789, Revolución Francesa. Excelente, Pascal, muy bien. ¿Ya? Entraron dos compañeros más, los vamos a admitir. La número 3. Dice, dentro de la línea de tiempo de la historia occidental encontramos la edad contemporánea, la cual tiene como referencias A, B, C o D. ¿La D? ¿La D? ¿De quién contestó por la segunda vez? Isidora, ¿Y Valentina? ¿Isidora cuánto? Estuardo. Y bien, Isidora Estuardo, la D, Revolución Francesa hasta nuestros días.
Ya, bien, lleven, ¿ah? Llevamos 3. Si están todas buenas, un 7 para todos. Ojo, todos tienen que participar, ¿ah? No 2 o 3 nomás. 4. Desde el punto de vista cronológico, la Edad Media abarca desde A, La B, B. C o D. La B, ¿quién me contestó? Maximiliano Germán. Ya. La B, siglo V, 476, hasta el siglo XV, 1453. Muy bien, excelente, muchachos. 5. El paso de la sociedad medieval a la moderna se caracteriza por una nueva organización, donde el poder se concentra en una sola figura. Señala, ¿cuál de las siguientes no corresponde al Estado moderno? A. Participación política de la burguesía. B. Centralización del territorio. C. Población unificada bajo una corona. D. Centralización administrativa de los territorios. De estas 4, una no corresponde al Estado moderno. ¿Cuál será? La que no corresponde. Una ayudita, cuando hablamos de Estado moderno, en su principio estamos hablando de las monarquías absolutas. ¿Ya? ¿Qué es lo que no corresponde en una monarquía absoluta? La participación de la burguesía, estos comerciantes que se habían enriquecido a fines de la Edad Media en los burgos. ¿Ya? ¿Quién se la juega? Cha-cha-cha-chan. La A. ¿Quién es? La Julieta. ¿Julieta González? Sí. Excelente, Julieta González. Bien. La burguesía no tenía participación política durante el gobierno de los monarcas absolutos. Le prestaban plata, pero no tenían ningún cargo de gobierno para el rey. Muy bien. 6. Uno de los primeros estados modernos fue la monarquía nacional, que para lograr sus objetivos buscó incansablemente el apoyo de la burguesía, de los ricos, ¿no es cierto?, los comerciantes ricos, los cuales, enriquecidos con la actividad comercial, deseaban A, B, C o D. A. La A, muy bien, aumentar sus libertades para facilitar sus actividades económicas y así ganar más platita. Perfecto. 7. Las características comunes a las monarquías fueron las asambleas consultivas y la burocracia estatal. Burocracia estatal, funcionarios públicos, cobradores de impuestos, abogados, fiscales, ¿no es cierto?, administradores de aduanas, los mismos militares. 2. Ejércitos profesionales permanentes. 3. El cobro de impuestos centralizado, o sea, el rey los cobraba. Y el sentido de pertenencia por medio de la unidad lingüística, el mismo idioma, y religiosa, la misma religión. ¿Será solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, o 1, 2, 3 y 4? Las monarquías absolutas. Esto lo vimos en una diapositiva. ¡Guau! Se fue la lluvia. ¿Quién se la juega? Ya, para que vean que los quiero ayudar. Es como un juego. Les voy a dar 3 comodines. Pasan. Si pasan, les quedarían solamente 2 comodines. ¿Pasan? ¿O alguien se la juega? Las monarquías. Niños pueden preguntar igual, ¿eh? No, no están ni ahí. ¿Están mormeando todavía? ¿Comodín? ¿No?
o sin contestar sería mala, ya no tendríamos un 7. Tendríamos un 6, 8. Las características comunes a la monarquía. Los funcionarios públicos, que de vez en cuando le consultaban al pueblo, había un ejército profesional, el rey cobraba los impuestos, y la gente empezó a tener sentido de identidad porque hablaban el mismo idioma y tenían la misma religión. ¿Quién se la juega? Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Comodín entonces, era la letra D, la 1, la 2, la 3 y la 4. Continuemos. Otros ejemplos, aparte de las monarquías nacionales, fueron las ciudades del norte de Italia, autónomas, independientes y organizadas en repúblicas, la monarquía parlamentaria inglesa, la monarquía absoluta de España y Francia, las monarquías constitucionales. Acuérdense que para resolver la guía había que leer también el texto, ¿eh? Recuérdenlo. ¿Quién se la juega? Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Profe, ¿Mm? yo me la juego. A ver, La B. ¿Qué más? P, 1 y 2. Excelente, don Diego Cerda. Muy bien. 9. Esta tenían que sacarla del libro. ¿Eh? La lucha entre el poder del monarca y el parlamento inglés se resolvió en la Revolución Gloriosa, en la cual el rey Jacobo I es depuesto por el parlamento. Asume Guillermo III de Orange, se divide el poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, y la elección del parlamento se realiza sin la intervención del rey. Esta está en su libro. ¿Quién la investigó? ¿Cuál será? ¿Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3 o 1, 2, 3 y 4? ¿Mm? ¿Comodín? Comodín. 9, D, 1, 2, 3 y 4. Este es para los que están anotando. ¿eh? Pero, profe, 10. si lo dije. ¿Ah? Yo lo dije. No te escuché absolutamente nada, hija. ¿Quién me habla? Yo, Darlene Vázquez, se lo acabo de decir. 1, 2, 3 y 4. No te escuché nada. Ya, considéralo entonces. Entonces le quedan 2 comodines todavía. Gracias, Darling. Muy bien. Pero más fuerte para la otra hija, ¿ya? Hija, si se equivoca no importa. Queda otra opción. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 10. La frase, el poder es de carácter divino. La autoridad del rey fue designada por Dios. Esto se refiere a que el rey era elegido democráticamente. El rey se autoproclamaba, o sea, se nombraba solo. El poder del rey es designado por derecho divino. Dios le daba el poder al rey. O el rey era elegido por el parlamento. ¿Quién? La C. C. El poder designado por derecho divino. Valentina Abdala. Sí. Bien, Valentina, excelente. Esa es la idea, chicos, ¿eh? Vayan distintos, vayan respondiendo. Vamos, excelente. Dice, la monarquía absoluta es resultado también de la rivalidad de dos clases, la nobleza y burguesía. El rey necesita de los burgueses para sus finanzas y su cuerpo de funcionarios, así como para resistir la presión de los señores feudales. Obtiene fácilmente su obediencia y su apoyo. La aspiración suprema de los burgueses es ennoblecerse. Solo el rey les puede proporcionar el ascenso de categoría social, confiriéndoles los campos públicos, haciéndoles mercedes de las patentes de nobleza. La burguesía se aristocratiza y la nobleza se aburguesa. Contra el burgués,
El noble solo puede defender su rango efectivo en la sociedad recurriendo al rey. Chuacas. A ver, vamos a ver cómo está la comprensión de lectura. Del texto anterior se desprende que la nobleza aspira a convertirse en burguesía. La nobleza se une a la burguesía en contra del rey. El rey necesita de los burgueses para gobernar. Los burgueses necesitan al rey para obtener riquezas. De lo anterior, ¿qué puedo deducir? A ver, mis bebés. Comodín, sería el segundo. Esta es la letra C. El rey necesita a los burgueses para gobernar. 12. Las principales características de la monarquía absoluta son: 1. El poder se encuentra concentrado en una sola persona. El poder, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder es hereditario, se traspasa de padres a hijos. El poder es vitalicio, dura toda la vida. El origen del poder es otorgado por Dios. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, o 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, excelente, Valentina Abdala. 13. Las principales monarquías absolutas en Europa durante el siglo XVI y XVII fueron A, B, A, España y Francia. Bien, excelente. Los demás traten de participar igual. Vamos súper bien hasta el momento, pero si participan los 6 que están participando, no va a haber un 7, porque la nota es para todos. 14. Los reyes que unieron a los reinos de España fueron Jacobo I y Guillermo III de Orange, Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, Luis XIV y Felipe II, Fernando V de Aragón y Felipe II. La B. ¿La cual? D La de dedo. D. La B. D. D de dedo. Sí. De dedo. Fernando V Sí. de Aragón y Felipe II. Sí. No, La B. les queda una segunda opción. La B. ¿De burro? Sí, de La B. ¿Y para qué grita? B. Isabel I de Castilla y La Fernando B. V de Aragón. Bien, la B, perfecto. Bien, llevamos 14 ya, muchachas, pero necesito que participe el Stephanie, el Pablo, el Lucas, el Oscar. Están calladitos. 15. La figura, el rey representado en la figura 7, este caballero ahí con una peluca negra y unos mantos, todo bonito. ¿Quién será? La A. La Ah, el rey A. Luis XIV de Francia, perfecto. ¿Qué otro nombre recibía el Luis XIV de Francia? Como Luis Miguel. El Rey Sol. El Rey Sol, muy bien, Francisca Castillo. 16. Acá tenemos un cuadrito de la sociedad durante el siglo XVI, XVII y XVIII en Europa, que es una sociedad estamental, ¿no es cierto? Esta sociedad se caracteriza por la inamovilidad social y la existencia de privilegios, la movilidad social y la igualdad ante la ley, la existencia de ricos y pobres, la pertenencia perpetua, eterna, a un grupo social y la igualdad ante la ley. La sociedad estamental. A, B, C o D. La A, ¿quién me dijo eso? La Julieta. Julieta, muy bien Julieta, perfecto. 16, 16 y un comodín. Ya, bien. 17. La sociedad estamental durante los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa estuvo compuesta por la nobleza y el clero, la nobleza de toga, o sea, todas aquellas personas que pudieron ir a la universidad, ¿no es cierto?, a estudiar leyes, medicina, teología. El tercer estado, o estado llano,
los carpinteros, los comerciantes, los campesinos. O 4, los campesinos y artesanos. Solo 1, nobleza y clero. 1 y 2, nobleza, clero y nobleza de toga. C, nobleza, clero, nobleza de toga y tercer estado. O D, nobleza y clero, nobleza de toga, tercer estado, campesinos y artesanos. D. D de dedo. No. Sí. D. O sea, nos queda solamente la C. 1, 2 y 3. Bien, Pascal. 1, 2 y 3. 18. ¿Qué estamento está reflejado en el retrato de la figura 9? Figura 9. Aquí hay estos dos señores y tienen unas monedas, una balanza, un libro. ¿Ellos serán el clero, la nobleza, la burguesía o los campesinos? La burguesía. Burguesía, excelente, mis niñitos. Figura 10. Aquí hay un perrito, una anciana, muchos niños, ¿no es cierto? Una mesita pequeña, una casa oscura, media lúgubre. Allí estamos hablando de la nobleza y el clero, de la nobleza de toga, del tercer estado, estado llano, los campesinos y artesanos. Los campesinos Sí. y artesanos. Bien, excelente. 19 de 19 con un comodín. Comprensión de lectura. Aquí que han votado. Lee el siguiente texto. Algunas ciudades en Alemania y en Italia continuaron siendo ciudades-estados independientes a lo largo de la Edad Moderna. Pero en el resto de Europa, los monarcas centralistas afirmaron su poder sobre las ciudades. Los líderes urbanos, o sea, de las ciudades, a menudo reconocieron que la cooperación con los reyes podía darles ventajas, permitiéndoles definir las finanzas y las políticas comerciales, nacional y localmente, e influir en otras decisiones de gobierno. Los gremios de artesanos, los sindicatos de artesanos, ¿no es cierto?, continuaron organizando la producción y distribución de la mayoría de los productos hasta bien entrado el siglo XVIII o incluso más. A partir del texto, ¿qué característica de la economía de fines de la Edad Media se mantuvo presente bajo el desarrollo de las monarquías modernas? A, la expulsión de los artesanos de las grandes ciudades. B, el predominio comercial de las corporaciones de oficios. C, la mantención de estados nacionales en Alemania e Italia. D, el derecho de los vasallos de aconsejar al rey en materias económicas. ¿Cuál será? A, B, C o D. ¿La C? No. Última opción. Nos queda la opción A, B o C. O comodín. De jugarse el comodín sería el segundo comodín. Hasta el momento no estamos ganando el 7. Hasta el momento, porque no han participado re muchos, que falta que participen. Y me tienen que decir el nombre. La B. La B. ¿Quién dijo la B? ¿Quién dijo la B? Yo, Pascal. Con harta confianza. Excelente, Pascal. Muy bien. El predominio comercial de las corporaciones de oficio, pues, hijo. Los artesanos, los gremios de artesanos. Niños, recuerden que pueden preguntar, ¿eh? No sé por qué no preguntan. Bien. Bien. 2 comodines, quedamos el 7. 21. En el siglo XVII, algunos gobiernos de grandes estados europeos actuaron partiendo de la base de que entre sus funciones estaba la de disciplinar, según determinadas normas, la actividad económica de los súbditos del país. Uno de los criterios fundamentales consistió en controlar el volumen de las importaciones, lo que se compra afuera, y desarrollar al máximo las exportaciones, lo que se vende afuera. La agresividad económica que llevaba implícita conducía a la guerra propiamente dicha, cuando aquella dejaba de ser un asunto de simples hombres de negocios
para convertirse en una cuestión de competencia gubernamental. A partir del texto, ¿cuál fue una de las principales consecuencias políticas de la aplicación del mercantilismo en la economía europea entre los siglos XIV y XVII? El quiebre y la ruina de la economía feudal, la consolidación del poder económico del papado, del Papa, Pedro Apóstol Pontífice Augusto, eso significa Papa, el estallido de conflictos bélicos entre las distintas monarquías europeas, conflictos bélicos, guerras, la mayor dependencia del mercado interno ante el cierre del comercio exterior. A, B, La C. ¿Quién me dijo eso? Yo, Valentina Audala. Bien, Valentina, excelente, perfecto. Vámonos, 7. Ya pues, Stephanie, pronúnciese. Pablo Araya, pronúnciese. ¿Ya? 22. Que todas las materias primas que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. Que se obstaculicen tanto cuando sea posible las importaciones de bienes extranjeros. Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y plata. Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. ¿Qué principio del mercantilismo es posible inferir a partir del texto? A. Reducción de la exportación. B. Acumulación de metales preciosos. C. Liberalización del comercio exterior. D. Promoción de la producción y exportación de materias primas. ¿Quién se la juega? La C. La C. Liberalización del comercio exterior. No. Nos queda una segunda opción, pensémoslas bien. D. B de burro, ¿sí? Sí. O de bonitos. No, B de bonitos. Bien, Valentina Abdala. Acumulación de metales preciosos. 23. Observemos el siguiente mapa. Miren las rutas. Un enmarañado. Las rutas comerciales. Ya. Miren. Puertos del Asia Menor. Costas de África del Norte. Costas de España, Francia, Escandinavia, Finlandia, ¿no es cierto? A partir de la información que aporta el mapa, es posible concluir que tras la caída de Constantinopla, los turcos controlaban las rutas fluviales. Yo sé que ustedes son inteligentes, si no sabéis lo que era fluvial, fueron al diccionario y encontraron que era todo lo relativo a los ríos. O sea, controlaban las rutas de los ríos. B. A fines de la Edad Media se desarrolló un intenso comercio entre Europa y Oriente. C. Los venecianos fueron los comerciantes menos beneficiados por el comercio terrestre. Aquí está Venecia. Durante el siglo XV, la ruta de la seda fue controlada por los catalanes, aragoneses y venecianos. Ahí está los catalanes, aragoneses, venecianos, ¿no es cierto? Y la ruta de la seda es la que viene de acá de Asia. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D o comodín? Profe, ¿Mm? yo le doy a la B y también a la C, a esos dos, pero más me voy por la B. B de burro. Bien, señor Serra. Intenso comercio entre Asia y Europa. Perfecto. 24. A pesar de los múltiples cambios políticos y económicos que marcaron el tránsito desde la Edad Media a la Edad Moderna, persistieron algunos procesos históricos de larga duración. Al respecto, ¿cuál de las siguientes características del mundo medieval permaneció en la Europa moderna? A. El descrédito de las religiones, o sea, la no creencia en las religiones. El predominio del cristianismo en casi toda Europa. La subordinación de los fieles a la voluntad del señor feudal. La concentración de la producción cultural en los monasterios. ¿Cuál será?
¿Qué característica de la Edad Media siguió en la Edad Moderna? ¿Qué característica de la Edad Media continuó durante la Edad Moderna? Comodín, ¿no? Diego, juégatela. Ya me la juego. Sería la B, B de burro. ¿sí? Perfecto. El cristianismo siguió predominando en Europa. 25. Martín Lutero fue un monje alemán, 1483-1546, que cuestionó ciertas prácticas de la Iglesia Católica a comienzos del siglo XVI, dando inicio al movimiento protestante en Europa. Al respecto, ¿cuál fue una de las principales medidas promovidas por Lutero y sus seguidores? A. La adoración al Papa. La venta de indulgencias, ¿se acuerdan? Los perdones para redimir los pecados capitales. La celebración de la misa en latín para que los fieles aprendieran. La publicación de la Biblia en idiomas locales para facilitar su lectura. A, B, C o D. Stephanie Aracena, juéguesela, a ver. No, ¿No se la va a jugar? no, No. yo no. Pégatela, si son dos opciones. Lutero. ¿Cuáles fueron las medidas que promovió Lutero? Acuérdense que él está en contra de la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Evangélica, que también se llama luterana en su nombre. Y al Stephanie no quiere participar. ¿Quién la puede ayudar? Pues la B. Julieta González. ¿La D de dedo o la B de burro? De dedo. Bien, la publicación de la Biblia en idioma blanco. Perfecto. Llevamos entonces un 7 hasta el momento, nos quedan 2 comodines. ¿Ya? Martín Lutero fue uno de los principales teóricos de la Reforma. ¿Cuál de los siguientes planteamientos no corresponde a su propuesta? Él no reconoce el culto a la Virgen ni a los santos. Él dice que el Papa es la principal autoridad de la Iglesia. Lutero dice que la única fuente de autoridad es la Biblia y niega el valor de las indulgencias y la existencia del purgatorio. De estas 4 ideas, ¿cuál no es de Lutero? La B. La B. La B, el Papa como principal autoridad de la Iglesia. Excelente. 27. La Contrarreforma, movimiento que surgió en la segunda mitad del siglo XVI como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma protestante de Martín Lutero. ¿Cuáles fueron los principales postulados ya de la Contrarreforma Católica? Primero, eliminó la venta de indulgencias, reafirmó la fe católica y la supremacía del Papa, creó la Compañía de Jesús, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, muy bien. 28. 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de la salvación mediante una carga de indulgencias. 33. Hemos de cuidarnos muchos de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? ¿Qué prácticas religiosas del siglo XVI critica Lutero en sus tesis? A. La libre interpretación de la Biblia, la venta del perdón de los pecados por parte de la Iglesia, la exclusión de los sectores más pobres de la jerarquía eclesiástica, la conversión al catolicismo de los sectores privilegiados de la sociedad. La B. B. Bien, la venta del perdón de los pecados. 29. El luteranismo se extendió rápidamente por Alemania.
Los nobles alemanes vieron la posibilidad de hacerse con las tierras de la Iglesia Católica y de oponerse al emperador Carlos V, que apoyaba al Papa. Además, por toda Europa surgieron nuevos movimientos de reforma religiosa. Y pronto la división religiosa dio lugar a enfrentamientos armados. Las guerras de religión más sangrientas y duraderas tuvieron lugar en el Sacro Imperio y en Francia, y se prolongaron durante más de un siglo. A partir del texto, ¿cuál fue una de las principales consecuencias provocadas por la reforma religiosa? La A. C. Dividió a Europa en La dos C. bloques religiosos, los reformistas y los católicos. Bien, Maximiliano. 30. En la época de expansión de la Reforma, ninguna de las distintas confesiones religiosas fue vinculada a una clase social determinada, pero es característico y, en cierto sentido, típico que en las iglesias francesas hugonotas, protestantes, el mayor número de sus prosélitos estaba formado por monjes e industriales, comerciantes artesanos, sobre todo en la época de la persecución. Las ideas propuestas por Lutero estaban hechas en las medidas de una época. El desarrollo de nuevas formas de intercambio propició el surgimiento de una ética distinta que valoraba el trabajo como la forma de acercarse a Dios, idea que hasta entonces no existía en los círculos católicos, lo que más bien condenaban ciertos tipos de profesiones como la de mercaderes y banqueros. A juicio del autor, ¿con qué proceso social de la época se vincula la expansión de la Reforma protestante? A. Irrupción del campesinado. B. El surgimiento de la burguesía. C. El fin de la servidumbre señorial. D. El fortalecimiento de la nobleza feudal. A, B, C o D, según el texto de la pregunta 30. ¿Comodín? No sé si esta, pero igual la D. La D. ¿Fortalecimiento de la nobleza feudal? No. Solamente nos queda A, B y C. La A. Pensémosla mejor. Pensémosla mejor. La C. Comodín. 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 La B. Surgimiento de la burguesía, los que aman el trabajo. Ya, queda un solo comodín. 31. Lee el siguiente texto. El rey, nuestro señor soberano, sus herederos y sucesores reyes de este reino, serán tomados, aceptados y reputados como la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, llamada Anglicana Eclesía, y deberá tener y disfrutar anexa y unida a la corona imperial de este reino el título y el estilo de la misma, todos los honores de la misma Iglesia. Acta de Supremacía 1534. A partir del texto, ¿cuál fue uno de los intereses que motivó la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con el papado? La compra de indulgencias por parte del rey inglés, la prohibición de las Sagradas Escrituras en Inglaterra, la reafirmación del poder absoluto del monarca inglés o las disputas económicas entre Inglaterra y el Vaticano. ¿La C? Bien, la C, la reafirmación del poder absoluto del monarca inglés. Perfecto. 32. Lee el siguiente texto. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación perpetua. Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, 1536. Juan Calvino fue el líder del movimiento protestante en algunas regiones de Francia y Suiza. Al respecto, ¿cuál fue uno de los principios religiosos propagados por el calvinismo? A. La remisión de los pecados se alcanza por la fe. La remisión, el perdón. La indulgencia de los pecados se logra mediante obras de caridad. La salvación de las almas está predeterminada por la voluntad de Dios. D. La condenación de las almas responde al temor de los hombres y su falta de fe. A, B, C o D.
Sí. ¿Quién se la juega? ¿Ah? ¿Sí? No, con más seguridad, no importa que se equivoquen. ¿Sí? Sí. ¿De dedo? No. C. La letra C. C. C de cebolla. De La casa. salvación del alma está predeterminada por la voluntad de Dios. Bien, estaba diciendo, excelente. 33. Chuatas. ¿Cómo está ahí nomás la comprensión de lectura, chicos? ¿Ah? Vamos a tener que empezar a hincarle fuerte el diente a la comprensión de lectura. Ningún Estado debe intentar hacer abandonar a otro o a sus súbditos su religión, ni hacer cesar su práctica, ni protegerá ni defenderá a los súbditos de otro Estado contra sus propias autoridades. Si algunos adeptos de la religión antigua, católica, o de la confesión de Habsburgo, luterana, quisieran, por motivo de la religión, emigrar con sus mujeres e hijos fuera de sus territorios, ciudades y localidades para establecerse en otro lugar, les será concedida la libre salida y entrada, y también se permitirá a todos la venta de sus bienes y propiedades mediante el pago de una moderada compensación. Pero no se deberá infringir ninguno de los derechos y costumbres tocantes a los siervos en los que se refiere a concederles o no la libertad. La paz de Augsburgo puso fin a las guerras entre católicos y reformistas en el imperio de Carlos V. En este sentido, ¿cuál fue una de las consecuencias de esta paz? A. La persecución del reformismo, o sea, de los protestantes luteranos. B. La tolerancia religiosa entre los reinos. C. La adopción del reformismo como religión oficial. D. La supremacía del poder religioso de los señores feudales. A, B, C o D. La B. B, excelente, la tolerancia religiosa. 34. El artista, tanto como el sacerdote, debía convertirse en activo participante en la batalla de Roma contra la herejía, que si los herejes rechazaban el sacramento de la penitencia y negaban la confesión tal como se practicaba, entonces los artistas pintarían a María Magdalena y a un San Pedro penitente, que se negaba la necesidad de las buenas obras para la salvación. Entonces los santos debían mostrarse ejercitando todas las formas de obras de caridad, que si se rechazaba la Inmaculada Concepción, entonces la Virgen María debía ser glorificada por todos los medios a su alcance. El movimiento artístico vinculado a la contrarreforma católica, que hace referencia al texto, es el rococó, el barroco, el manierismo o el renacimiento. El barroco. Barroco, perfecto. Chan, chara, chan, chara, chan. 35. Estamos a 5 del 7, muchachos. Nos queda un comodín. Lee el siguiente texto. Grande era la jurisdicción de los inquisidores, los del Tribunal del Santo Oficio, el tribunal católico que quemaba a los herejes. Y mayor aún, si cabe, el número de delitos a los que se extendía. Un teólogo del siglo XVI los divide así. 1. Herejía. Proposiciones heréticas, proposiciones erróneas, proposiciones temerarias, proposiciones escandalosas. Resabios de herejía, adivinanza y hechicería, invocación de demonios, brujerías y ensalmos, astrología judiciaria y quiromancia, delito de los no sacerdotes que celebran misa o confesaban, confesores solicitantes, clérigos que contraen matrimonio, bígamos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del texto, ¿qué objetivo cumplía el Tribunal de la Inquisición durante el siglo XV? ¿Apoyar militarmente la guerra contra los reformistas? ¿Someter a los reformistas a la voluntad del emperador? ¿Estrechar los vínculos entre las distintas iglesias cristianas? ¿O controlar la conducta y las prácticas religiosas de los cristianos? La A, A. B, C o D. No escucho. La B. No. No, ¿qué La oración? D. ¿De dedo? Sí. Controlar la conducta y la práctica de los cristianos. Muy bien. Observemos el mapa. Profesor, eso lo había dicho.
Mi amor, es que no te escucho bien, po. Por eso. Ah, disculpe. Si habla así despacito para adentro, yo no lo voy a escuchar. Entonces, observemos el siguiente mapa. España, ¿no es cierto? Ahí los viajes de Colón, el viaje de Magallanes por el estrecho, los viajes, ¿no es cierto?, de los portugueses por alrededor de África, hasta llegar a la India, la isla de las especias. Ya, ese es el mapa. ¿Qué diferencia entre los viajes de exploración españoles y portugueses se desprende del mapa? ¿Cuál será? Este está re papa, pues cuestión de mirar el mapa y responder. A ver. La C. C. Los portugueses circunnavegaron África, acá, y llegaron a Asia. Y los españoles navegaron hacia el oeste y chocaron con América. Perfecto. En relación al mismo mapa, ¿cuál fue una de las principales consecuencias de los viajes de exploración de los siglos XV y XVI? El saqueo de la India, el descubrimiento de América, la invasión musulmana a la península ibérica, la caída de Constantinopla en manos del imperio turco. ¿Cuál fue la principal consecuencia de los viajes de descubrimiento de los siglos XV y XVI? La B. Obvio, descubrimiento de América, pues muy bien. Ahí quedan dos, o sea, quedan tres, y un comodín. ¿Ya? 38. Estableció un límite ficticio a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Las nuevas tierras descubiertas situadas al este pertenecían a Portugal y las ubicadas al oeste corresponderían a España. ¿Qué tratado entre los monarcas de España y Portugal se describe? la C. Tratado de Tordesillas, cortita, muy bien. 39. Colón descubrió América, pero no a los americanos. Su percepción del otro, proveniente de la convicción de superioridad que el europeo tenía, aniquiló toda intención de conocimiento real del otro y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la transformación de los indígenas. Para Colón, los nativos no eran más que parte del paisaje natural, seres raros, como pájaros y plantas, que no tenían derechos ni voluntad y que constituían especímenes para ser mostrados en Europa. Para Colón, no hacía falta conocer a los indígenas. Se podían, como nobles salvajes, como los mejores seres del mundo, o como los más crueles, hostiles y cobardes, cuya esclavitud se justificaba por sus criminales prácticas caníbales. Según el autor, ¿qué supuesto predominó en la visión de los europeos? Según el autor, ¿qué supuesto predominó en la visión que los europeos tuvieron respecto de la población indígena? La A. Ah, ¿no es cierto que la cultura indígena es inferior a la europea? Ojo, estamos hablando del siglo XV. Estamos en el siglo XXI y hay gente que todavía piensa que los habitantes originarios de América son inferiores. Y han pasado, ¿cuántos? 500 años. 40 y última. 40 y última, mis bebés. 40 y última. Lea las siguientes fuentes. Más, me pareció que la gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos, como su madre los parió. Y también las mujeres. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, y creo que ligeramente se harían cristianos. Me pareció que ninguna secta tenían, ninguna religión. Cristóbal Colón, 2 de octubre de 1492. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decirnos, o si era verdad lo que delante aparecía. Y veíamos todo lleno de canoas y muchos puentes, y por delante, en el centro de la laguna, estaba la gran ciudad. Y los llevaron a unas grandes casas, donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre el gran Moctezuma, a donde tenía sus grandes ídolos y una recámara muy secreta de piezas de oro. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, 1632.
¿Qué conclusión se puede extraer acerca de los pueblos americanos a la llegada de los europeos? A. Practicaban la misma religión, poseían lujosos palacios y templos, contaron con distintas formas de desarrollo cultural, opusieron una resistencia férrea y permanente a los europeos. La C. Contaron con distintas formas de desarrollo cultural. Bien, jóvenes. Excelente. ¿Les gustó la retroalimentación? Sí. ¿Sí? ¿Les ayudó? Bien, para la próxima clase les voy a tener otra retroalimentación ya para preparar nuestra pruebita, como les dije, del día 29. ¿Ya? Bien, pues chicos, quedamos hasta aquí. Voy a detener la grabación para pasar lista.